Buenos días, soy la estudiante Dawn Lee y te voy a informar acerca de mi pregunta filosófica: ¿cuál es el rol del sufrimiento en la vida humana? Básicamente hablaré sobre cómo fue el proceso para formular, investigar y analizar las posibles y diversas respuestas relacionadas a esta pregunta. Algo importante que notar es que las preguntas filosóficas no tienen respuesta absoluta. La pregunta ¿cuál es el rol del sufrimiento en la vida humana? Abarca el tema de la naturaleza humana. Este se encuentra en la área filosófica llamada antropología filosófica, la cual se cuestiona los comportamientos del ser humano utilizando la lógica. Te preguntarás por qué escogí esta pregunta filosófica y la relevancia que tiene en la vida humana. Tras el análisis de los diferentes acontecimientos que han marcado el rumbo del pensamiento humano, es evidente que sobresale el sufrimiento, ya que todos los seres humanos en este mundo han experimentado el sufrimiento, ya sea físico o mental. Es un dolor o emoción que todos los seres vivos están expuestos o han experimentado. Si el sufrimiento existe, ¿es inevitable o es necesario el sufrimiento en la vida humana? Y si es inevitable, ¿cuál es el propósito? O más bien, ¿cuál es el rol del sufrimiento en la vida humana? La importancia de abordar esta pregunta filosófica radica en las implicaciones que tiene para la vida humana y la relevancia de obtener diferentes perspectivas. Esta problemática representa una amenaza para cada aspecto de la vida social, académica, económica, política, mental del ser humano. Por ejemplo, si el ser humano cree que el rol del sufrimiento solo lo lleva a la depresión, ansiedad y miedo, es posible que el ser humano nunca mejore, determine el sufrimiento superior que el placer y se condena a sí mismo al sufrimiento hasta la muerte. Por otro lado, si el ser humano cree que el sufrimiento es un medio necesario para ser un ser humano auténtico, es posible que el ser humano no solo acepte la existencia del sufrimiento, sino que pueda encontrarle un sentido positivo y vivir una vida más plena. Analicé 5 filósofos o psicólogos que son relevantes en el tema, por ejemplo, Arthur Schopenhauer, Nietzsche, Levinas, Viktor Frankl y finalmente Jordan Peterson. Primero, mi interpretación del análisis es que el sufrimiento es una oportunidad para mejorar, pero después decidí analizar profundamente la postura de Nietzsche. El primer argumento de Nietzsche es que el sufrimiento es necesario. Lo justifica diciendo que es necesario para la existencia del Übermensch, hombre superior, y para la condición humana. Es importante señalar que esta idea se presenta como un argumento, pero en realidad es una interpretación. Segundo, Nietzsche argumenta que el sufrimiento es inevitable porque es constitutivo de la existencia del hombre. Nietzsche comenta que el sufrimiento se posiciona más allá de lo bueno y lo malo. No lo piensa como un castigo y tampoco como un premio. Él afirma que el sufrimiento tan solo es constitutivo del hombre. Esta postura la considero implícita, pero tiene sentido que el sufrimiento es más allá de ser bueno o malo. Por último, Nietzsche reitera que el sufrimiento es una afirmación de vida. Él argumenta que afirmar la existencia significa reconocer que el sufrimiento constituye parte integral de ella y que resulta absurdo e imposible negarlo. También, Nietzsche plantea que aceptar que el sufrimiento es parte constitutiva de la existencia es el primer paso para afirmar la existencia. Este razonamiento es válido, pero aún así no queda claro las razones por las que es una afirmación de vida. Mi primera postura era que el sufrimiento es una oportunidad para mejorar. Al terminar de analizar las interpretaciones de Nietzsche, consideraba que los argumentos presentados son insuficientes para cambiar mi interpretación. Algunos de los argumentos que parecían sólidos, cuando analizados a detalle, se descubrieron un poco
inconsistentes, ya que se basaban más en opiniones. Aunque debemos de tener en cuenta de que es posible que haya una falta de investigación o malinterpretación de la información investigada. A pesar de algunas observaciones, un dato que se mantiene relevante es que el sufrimiento es inevitable. Después de haber estudiado el contexto de la problemática y analizado una interpretación concreta en torno al tema, puedo decir que aprendí a razonar un poco más que al principio y defendí mi postura, pero también encontré relevantes algunas otras posturas que pude incluir en mi propia interpretación. Muchas gracias por su atención.